Santo. Pastor. Gloria al Rey. Agradecemos al que vive y reina por los siglos de los siglos por esta oportunidad de estar compartiendo desde mi República de Panamá con personas como están en Costa Rica, hay algunos otros que estaban en Ecuador y todos los que puedan estar presentes también en espíritu, porque sabemos que tal vez muchos otros que no se han conectado están próximos a conectarse. Así que de esta forma a mí me gustaría hacer una oración antes de iniciar el mensaje. Una oración no tan larga y me gustaría que ustedes allá en sus casas me apoyaran. Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, nosotros decretamos tu reino presente sobre este medio, Padre, que a través de mi boca tú me utilices para que tú des tus palabras, tú des tu enseñanza y tú puedas glorificarte y manifestarte y tú puedas sembrar esta semilla en cada corazón que crezca y dé fruto al 100%, Señor. Toma el control de todo y bendice a cada una de las vidas aquí presentes, Señor. Abre su entendimiento y hazles entender que eres tú el que va a hablar. Yo menguo para que tú crezcas, Señor. Así establecemos tu reino y lo hacemos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Mis amados, he preparado para ustedes un mensaje titulado El milagro del nuevo nacimiento. El texto base se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. Juan 3, versículo 3. Y la palabra del Señor nos dice así: de cierto te digo, que aquel que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Parafraseando, aunque ya sé que todos aquí presentes más o menos reconocen a qué se refiere lo que he leído, quiero decirles que este era un encuentro que nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo, estando en la condición de hombre, estando en la condición de carne y de hueso, vino a su encuentro un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo era un príncipe. Nicodemo era un doctor de la ley. Nicodemo era una persona bastante adinerada y Nicodemo era una persona con poder de influencia. Nicodemo era una persona que tenía ante los hombres mucho renombre, pero él, aún rodeado de personas llenas de tradición y de religión, sintió algo que no es producto de ningún hombre. Sintió algo dentro de sí, sintió una necesidad de ir al encuentro con el Salvador. Nicodemo siente una necesidad de, aunque él teniendo riqueza y conociendo toda la ley, poder preguntar a alguien que estaba en un nivel superior a él. Y cuando digo que esto es puesto en el corazón de Nicodemo, no porque haya nacido de él, es porque cuando tú tienes todo el poder económico y tienes la ley, que era lo máximo en aquel tiempo, era lo único que te lograba hacer acepto delante de Dios, tú puedes decir, he aquí todos tienen que venir a mí y yo no tengo que ir a nadie. Mas cuando Nicodemo pone en su corazón ir en busca, al encuentro de un maestro, él se está poniendo en una actitud de humildad. Él se estuvo poniendo en una actitud de decir, ahora yo menguo, porque aunque yo sea el doctor de la ley, yo siento que algo me falta. Y he de aquí, hay un hombre llamado Jesús de Nazaret, que no tiene mucho dinero, que no tiene muchos recursos, pero que con sus palabras mueve masas. Aún yo sabiendo toda mi letra y aún yo conociendo toda la doctrina de la ley, no muevo tantas masas ni convenzo tantos corazones, ni hago tantos milagros. Así que yo he de ir al encuentro.
Un día tú y yo, querido hermano que me escuchas, estuvimos en esta misma situación, estuvimos llenos de lógica, de razón, tal vez estábamos en buena situación económica o tal vez en una de las mejores vidas que pudimos haber vivido para nuestra carne, pero en nuestro corazón hubo un sentimiento que nos guió a los pies del Salvador, el Señor Jesucristo. Y cuando Nicodemo llega al encuentro de Jesús de Nazaret, él le pregunta: Maestro, vengo a conversar contigo porque quiero entrar en tu reino. Nicodemo acepta que Jesús era un maestro. Y la palabra que significa en la Biblia como rabí no solamente era un maestro como el que tú y yo conocemos, que es un maestro de escuela, que es un maestro por profesión. Cuando tú le llamabas a una persona rabí, le estabas diciendo: tú eres superior a mí y yo necesito de eso que tú tienes para que cuando yo lo tenga, yo pueda seguir tu ministerio. O sea que cuando este hombre Nicodemo fue al encuentro de Jesús, él se estaba despojando de todo lo que él tenía para aprender de lo que Jesús le podía dar. Y esto es básicamente lo que evangelistas, los que profetas, los que maestros, los que apóstoles, los que pastores debemos hacer con los necesitados. Debemos de hacer reconocer que tenemos una palabra, que tenemos un ministerio que no podemos esconder. Por eso la pastora Fanny, por eso el pastor Domingo, por eso Richard, por eso Hugo, por eso Ángel, por eso Mari, por eso Aimé. Todos estamos aquí sin pena del mundo diciendo: tenemos una palabra que puede cambiar las vidas y tenemos un mensaje que puede llenar cualquier corazón y puede saciar ese vacío del alma. Nicodemo viene al encuentro con Jesús y Jesús le dice estas palabras: de cierto te digo, que aquel que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es entendible, pueblo que me escucha, que para cualquiera persona, doctor de la ley, lleno de tradiciones, lleno de costumbres, le sonara ilógico que un rabí, que un maestro le dijera: te es necesario nacer de nuevo. Y he aquí, un hombre que se las sabía todas, queda tan desconcertado que Jesús tiene que seguir diciendo: sangre y carne no heredará. Porque este príncipe, este hombre docto en la ley, lo que se imaginó con su mente mortal, lo que se imaginó con sus pensamientos en carne fue: ¿cómo un hombre de edad como yo puede volver a entrar en la barriguita de mi madre y volver a nacer? Yo le hago una pregunta a sus corazones. Todos nosotros tal vez un día nos hicimos esta misma interrogante: ¿qué significa nacer de nuevo? Y todos quisimos dar una explicación y una respuesta. Pero nacer de nuevo no significaba esa ignorancia de este supuesto hombre que estaba en puesto de autoridad y que era el que enseñaba a muchos en el pueblo de Israel cómo cumplir la ley y qué era lo que significaba. Cuando este hombre le dice esto a Jesús, un hombre misericordioso, lleno de bondad y expresando paz, tuvo compasión de él y le explica: mira, Nicodemo, no es que tú tienes que meterte en un nacimiento como los que tienen los hombres de carne y de hueso, sino que tú tienes que cambiar tu mentalidad y tienes que abandonar todo lo que conoces para volver a empezar de cero. Nuevo nacimiento no es solamente para que tú y yo les prediquemos y nos sirva de evangelismo para conquistar nuevas almas. En Juan 3:5 Jesús dijo: nacer del agua y del espíritu.
El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y esto nos ha hecho solamente ver este precioso mensaje, como voy a llevar esto para que nuevos convertidos abandonen su vieja mentalidad, su vieja manera de vivir, llenos de delitos, de pecados y en concupiscencia, y con felicidad en su corazón de decir: yo soy el que más bebe, yo soy el que más se trasnocha, yo soy el que con más mujeres he estado, o yo soy la mujer con cual más hombres he tenido. Yo quiero decirte, queridos hermanos, que está bien cuando nosotros le predicamos esto nuevo, porque esta es la mejor forma de conectar con algo que realmente esa persona no tenía y estaba necesitando. Pero hoy yo, consciente de que le hablo a personas que ya tienen a Cristo en su corazón, hoy yo consciente que hablo con personas que ya tienen estructuras religiosas en sus mentes, yo les digo a cada uno, incluso a mí, cada día nos es necesario nacer de nuevo. Para un nuevo nacimiento, lo primero que es necesario es cambiar la mentalidad. Abandonar cualquier otra forma en la cual yo antes pensaba. Muchos ya tienen estructuras en sus mentes. Ya muchos tienen formas y maneras de vivir. Pero Dios tiene un reino, Dios tiene su voluntad que es perfecta, y Dios quiere que todos digamos como Pablo un día dijo: mas ya no vivo yo, ahora Cristo va a vivir a través de mí. Así que lo primero que debemos de cambiar es nuestra mentalidad limitada. Una mentalidad que dice: soy pecador. Una mentalidad que dice: el enemigo puede frustrarme mis planes. ¿Y por qué? Porque la palabra, a través de los versículos que el mismo Señor Jesús y todos sus ministros dijeron, y hoy yo les digo, el Señor en su palabra dijo: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Uno no puede decir: oh, rompe las cadenas, oh Señor, si ya aceptó a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo me liberó, Jesucristo me perdonó, Jesucristo murió una vez y para siempre, derramando su sangre preciosa. Jesucristo hizo entrada una sola vez al lugar santísimo, aquel lugar que era donde Dios establecía su presencia, llamado tabernáculo. En la primera parte entraba el pueblo. En la segunda parte, llamado lugar santo, entraban los sacerdotes. Pero en la tercera parte, llamado lugar santísimo, solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y él entraba allí capacitando días antes al pueblo para que no pecaran, y entraba con unas vestiduras que tenían unas campanitas para que el pueblo pudiese escuchar si el sacerdote, si el sumo sacerdote seguía vivo. Y él entraba allí con algo para lavarse sus manos, y él llevaba una ofrenda, un cordero perfecto, el cual tenía que herir de muerte y derramar su sangre para que, siendo esparcida esa sangre, él pidiera perdón por los pecados de él y de todo el pueblo. Y al quemar ese holocausto, ese olor subiera grato a Dios y Dios pudiese dar el perdón al pueblo. Pues yo te quiero decir, querido hermano, nos es necesario nacer de nuevo. Aquellas mentalidades, así como Nicodemo tenía, que él era un doctor en la ley, mas al encontrarse con Jesucristo, él pudo reconocer que había algo aún mayor. Hay que cambiarlo. Debemos aceptar que así mismo como los sumos sacerdotes derramaban la sangre, Jesús, como tipo y figura del sumo sacerdote de la iglesia, por el orden del Melquisedec, solamente entró al lugar santísimo que representaba aquella cruz una sola vez y para siempre. Y al derramar su sangre me liberó una vez y para siempre de todos los pecados. Ahora, mi carne peca, mas puedo recordar aquellas palabras que dijo el apóstol Pablo. Pues
Cuando pecare en mi carne el pecado se queda, mas mi espíritu es un espíritu libre, santo y perfecto. Para un nuevo nacimiento, querido hermano, pueblo mío que me escucha, es necesario el cambio de mentalidad, y quiero leerles lo que nos dice la palabra en 1 Corintios 2:16. 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando tú quieras hacerle caso a tu mentalidad, podemos decir, he aquí, ya no voy a ser guiado por mi lógica y mi razón que me dice que soy débil, mas voy a hacer caso a la mente de Cristo, que es el Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos revela y que nos guía a toda verdad, que nos dice, cuando tú te sientas débil, di yo soy fuerte, aleluya. Cuando tú te sientas encadenado, pues di yo soy libre. Cuando tú te sientas pecador, pues podamos decir, la sangre de Jesús ha sido vertida sobre mí, porque tenemos al Espíritu Santo que nos da la mentalidad de Cristo, una mentalidad libre, una mentalidad de reino, una mentalidad de autoridad, basado en la orientación, en el cumplir de la palabra del Dios vivo. Segundo punto. Para nacer de nuevo es necesario hacer una entrega total. Todos, incluso yo, necesitamos hacer una entrega total a Dios. Entregarnos enteros, sin que mi mentalidad, sin que lo que yo pienso, sin que mis costumbres, sin que mi estilo de vida interfiera con lo que Dios quiere hacer. Hacer una entrega total, es decir, he aquí, Señor, pongo la cámara, cualquier cosa. No. Instrumento soy en tus manos. Hacer una entrega total a Dios es reconocer que necesitamos la búsqueda del Señor, la búsqueda de los dones espirituales que Dios nos pueda dar día tras día. Hacer una entrega total a Dios es decir, he aquí, utilízame. Si no hay más nadie, pues confía en mí que yo haré el trabajo que tú tengas para hacer. Puedes manifestarte y glorificarte a través de mí. Tercer punto, querido hermano, querida iglesia, querido cuerpo de Cristo. Jesús no se limita. Como bien antes dije, Cristo no está limitado. Cristo es libre y su mensaje de reino, de poder, puede llegar a todas las fronteras. Antes solamente podías llegar según lo que tu dimensión, donde tú te encontraras, podías abarcar. Si yo estaba en Agua Dulce y tenía contactos en Agua Dulce y podía viajar en carro o en bicicleta o caminar por las calles de Agua Dulce, yo podía evangelizar. Mas Jesucristo ya no está limitado. Él ha provisto todas las cosas, porque Juan dice que todo lo que ha sido creado fue hecho por Él y para Él. Así que la tecnología es creación de Dios y los hijos de Dios con una mentalidad libre que desean tener un nuevo nacimiento día con día y que desean implantar esta semilla que es Cristo, que da la nueva mentalidad, que da lo nuevo, que hace crecer una nueva vida dentro del creyente. Ahora puedes utilizar a Cristo, que es dar un mensaje a través de las hermosas
redes sociales, a través de esta tecnología, porque Cristo no está limitado solamente a una estructura llamada templo. Ahora Cristo se ha liberado y puede llegar a través de este Zoom a personas en San Miguelito de Panamá, a personas en el Coco de Agua Dulce, a personas en San José de Costa Rica y a personas hasta en el Ecuador y a cualquiera parte del mundo. Tercer punto que implica un nuevo nacimiento, queridos hermanos, es reconocer que la palabra nuevo nacimiento está relacionada con el primer mensaje que Jesús predicó sobre la tierra. Nuevo nacimiento es morir a mi vida y dejar que Cristo nazca, viva, crezca y se establezca a través de mí. En Mateo 3:2, se nos cuenta la historia de cómo alguien que fue estipulado desde la presencia de Dios, alguien que fue hecho y puesto en tierra para que fuera la punta de flecha de lo que sería Jesús. Antes de que Jesús llegara a la tierra, ya Dios había hecho nacer a un hombre llamado Juan el Bautista, que Juan el Bautista empezaría a predicar primero que Jesús y le abría el camino y lo presentaría, porque fue Juan el Bautista el que pudo decir: no soy yo, pero después de mí viene alguien que yo no soy digno de desatar ni siquiera sus sandalias. Y ese mismo Juan el Bautista, en Mateo 3:2, él decía que él en el desierto de Judea, él solo tenía un mensaje y era decirle al pueblo: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Cuando Juan predicaba arrepentíos, él estaba diciéndole a aquel pueblo que en el desierto lo iba a escuchar, y aún a Herodes, que con su gabinete iba porque le interesaba lo que Juan decía, le estaba diciendo: arrepiéntete, pero no con el conocimiento que significa arrepentirse en la traducción del español. Cuando la Biblia fue escrita de primera mano, tenemos que entender que fue escrita en hebreo y en latín, pero al ser reproducida, fue traducida a todos los idiomas de todos los mundos donde hoy exista un lenguaje efectivo y un lenguaje realmente establecido por cualquier gobierno. La palabra arrepentíos, en el verdadero significado que fue en Hebreos, no significaba arrepiéntete de tus pecados o arrepiéntete porque te vas a quedar. No era en ese sentido de decir esa palabra, sino que la palabra arrepentido significaba un nuevo nacimiento a través de un cambio de mentalidad. Cuando Juan le decía y predicaba a todos los que le iban a escuchar en el desierto: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado, le estaba diciendo: abandona todo lo que conoces ahora y nace como si fueras un niño. Porque uno de los filósofos aquí en la tierra también pudo decir: el estado de ignorancia no es un estado de flacura, no es un estado de vacío mental, sino que el estado de ignorancia es un estado de llenura. Y cuando yo digo, y Juan decía arrepentíos, él estaba diciendo: borras y di y vuelve a aprender. Alaba. Y qué casualidad que cuando Juan reconoce que llegó el del que él predicaba, el que él anunciaba que iba a llegar, él lo bautiza. Y estamos hablando de Jesús. Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán, y Jesús, ya siendo un hombre bajo autoridad, Jesús fue sometido
no a la autoridad de los saduceos. Jesús no fue sometido por voluntad propia a la voluntad de los fariseos, no fue sometido a la voluntad de los escribas. Jesús no fue sometido a la voluntad del César ni de Herodes. Jesús se sometió al que ya antes había sido estipulado por Dios para que hablara de Jesús, y el mensaje que Juan tenía no era un mensaje de él, porque humanamente Juan empezó a predicar primero, mas todos aquí reconocemos que aún lo que yo estoy hablando no proviene de mí, sino proviene del que dijo: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Lo que Juan predicaba era el evangelio de Jesucristo, pero como un principio de reino es estar bajo autoridad, pues Jesús permitió que Juan fuera primero para él aprender y ser discipulado por Juan, y entonces al estar capacitado en Mateo 4:17, aleluya, Mateo 4:17, sorprendentemente, y doy gracias a Dios, Jesús empieza a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan lo decía, Jesús lo decía, y hoy yo lo digo: arrepentíos, porque el reino de los cielos ya está dentro de nosotros. Y aunque existan estructuras que ya estén formadas, todos los días hay algo nuevo que aprender de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es eterno, Cristo dura y está vivo para siempre. Y todos los días yo necesito aprender un poco más sobre Él. Jesús, al hablar con Nicodemo, un hombre doctor de la ley, lo confronta y lo hace comprender que su razón no lo llevaría al reino. Queridos hermanos, así como Jesús, con esas palabras tan humildes que le dijo: te es necesario nacer de nuevo, asimismo Dios a través del Espíritu está hablando a nuestros corazones y nos está diciendo: quizás hemos vivido tanto tiempo predicando un mensaje que no es lo que Dios quiere estipular en la tierra. Quizás hemos estado tantos años adoctrinando a personas según doctrinas que salieron de la lógica y no de la voluntad del reino de nuestro Padre. Y nosotros tenemos que entender que cada vez que a mi razón me diga: pero esto me parece bueno y esto me parece correcto, debemos ser humildes y ir en oración y preguntarle: Señor, ¿sabes qué? Yo voy a dejar de hacer lo que yo quiero para preguntarte a ti, ¿qué tú quieres que yo haga? Nacer de nuevo es cambiar de mentalidad y tener una entrega total a Dios y estar siempre bajo su voluntad. Y cuando Dios realmente hable a tu vida, Él va a sustentar lo que Dios te diga que hagas. Cuando realmente Dios esté hablando en tu corazón, tú no vas a tener que esforzarte. Los frutos se van a dar por sí solos de ti, porque de lo que ti va a salir fruto no es de tu lógica, ni de tu religión, ni de tu ministerio, sino de la obra y el proyecto eterno del Dios vivo. ¿Cuánto deseamos nosotros ser utilizados por Dios? Aleluya. ¿Cuántos de nosotros deseamos tener la voz audible? Porque dice que desde el principio personas como Moisés ya escuchaban la voz audible de Dios. Pero hoy estamos escuchando a muchas personas que dicen: Dios me dice. Y eso realmente nunca se lo dijo el Señor. Pero el Señor sí puede hablar a tu corazón y decirte, y tú puedes ser un profeta, tú puedes ser una persona que realmente camine la voluntad de Dios y tu ministerio profético pueda ir de gloria en gloria. Así que yo le hago la pregunta a cada uno de ustedes y me hago la pregunta a mí:
¿sobre qué estoy edificando? ¿Será que estoy edificando sobre algo presente, sobre algo actualizado, sobre algo que realmente está operante en nuestros tiempos y sobre nuestro medio? ¿O estoy enredado con letras? Porque no por leer la Biblia quiere decir que yo haya entendido, porque la Biblia es un libro que nunca va a poder ser entendido por mentalidad de hombre, sino que la Biblia es un libro que necesita, a la hora de leerlo, que tú tengas en tu vida el Espíritu Santo que te va a revelar lo que estás leyendo, asimismo como aquel varón que fue bautizado en un río, que dice que él era servidor de una reina. No leía y no entendía, más el Señor le manda al profeta, y al ser bautizado el Espíritu Santo fue derramado sobre él, y el profeta ya no necesitaba estar allí. ¿Por qué? Porque ya él estaba preparado para escuchar la voz de Dios. ¿En qué estamos nosotros edificando? Preocupémonos por edificar el reino de Dios y preocupémonos por no confundirnos con la comida del mundo. Pablo en Filipenses 3:8 logró decir: hoy todo lo que yo consideraba como ganancia, hoy lo puedo considerar como basura. Tal vez nosotros hemos estipulado algo que digamos que es lo máximo, mas es inservible en nuestro tiempo para Dios. O tal vez tú tienes algo que realmente sabes y conoces que Dios te está apoyando y que Dios te habla y sabes que es lo correcto, pues retén lo que tienes, mas todos los días crece en el conocimiento de Cristo y pregúntale su voluntad. La bendición de Dios es lo que te hace crecer, es lo que te trae alegría. ¿Cómo saber si tú has tenido un verdadero nacimiento? Cuando lo que tú dices con tu boca, el Señor lo respalda con milagros, con señales y con prodigios. ¿Cómo saber que tú has tenido un nuevo nacimiento? Pues a través de la evidencia de que todo lo que está en tu vida te produce alegría y no te trae descontento ni tristeza. Pablo dijo: tengo muchas cosas y antes me eran alegres, mas ahora son basura, y yo lo dejo todo con tal de tener el conocimiento de Cristo. Y quiero hablar en tu corazón y leer este versículo que nos regala la Biblia, que nos regala el Señor a través de Jeremías 33:3. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te mostraré y enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, mas yo sé. La revelación del proyecto del Señor es algo eterno y todos los días necesitamos comer del pan de vida. Así como el pueblo de Israel, estando en el desierto, comía todos los días del maná que descendía del cielo, mas no podían guardar un poco más porque si lo guardaba se podría. Asimismo es Jesús, que es el pan vivo que nosotros comemos todas las mañanas a través de su palabra, a través de orar, a través de los dones, a través de que el Señor nos hable a nuestras vidas. Así que te invito a todos los días desear conocer más y todos los días morir a lo que conociste en lo viejo y siempre ir avanzando a algo nuevo. La revelación es progresiva porque el dueño de la revelación es el alfa y el omega, el principio y el fin. La revelación de un nuevo nacimiento, que es tener a Cristo en el corazón, nacido dentro de nosotros, nunca va a morir. Porque nosotros aún estamos en un tiempo, mas Dios ya lo finalizó todo en Él. Y nos está esperando, dice la palabra, sentado en lugares celestiales, a que nosotros lleguemos. Y de hecho ya estamos, pero estamos en espíritu, mas tenemos que llegar y ser revestidos
en gloria. Todos los días nazcamos de nuevo, queridos hermanos. La revelación de ayer puede estar inoperante en el hoy. Y aquí me meto en cosas un poco difíciles, porque mentes cuadradas en religión y en doctrinas no tienen la agilidad que un hombre llamado Nicodemo pudo entender. Deshacerme de mi estado de ignorancia para llenarme de Cristo. La revelación del ayer tal vez no está operante el de hoy. ¿Y por qué digo esto? Porque en la Biblia se nos habla sobre historias, sobre proyectos, sobre cosas que el pueblo de Israel pasó. Mas hay que entender que lo que el pueblo de Israel vivía, a nosotros que descendimos de un pueblo llamado a que no pertenecíamos por sangre ni por nacimiento israelita, sino que nosotros fuimos llamados para el reino de Dios, producto de una adopción. No podemos confundir lo que es para Israel con lo que es para el pueblo gentil, ahora reconocido como hijo de Dios al aceptar a Jesucristo, hermano de Cristo y coheredero de todas las bendiciones de nuestro Padre que es Rey. ¿Por qué digo que tal vez muchos están predicando palabra adulterada o palabra inoperante? Porque la Biblia es un libro tan grande que si no se entiende con revelación, podemos caer en una mezcla. Podemos decir que la Biblia se nos presentan diferentes pactos y hay muchos ministerios que han hecho una mezcolanza y hoy en día se vive judaísmo mezclado con cristianismo. Y yo les digo, ninguna de las dos cosas significa reino. Judaísmo, como podemos decir, pacto adámico. Como podemos decir, aquellas promesas que Dios estipuló a través de los pactos que le hizo a Noé. Aquellas promesas que Dios le hizo en el pacto estipulado con Abraham, el pacto abrahámico. Aquellas promesas que Dios hizo a través del pacto mosaico, que Dios estipuló a través de Moisés guiando un pueblo. Aquellas promesas que Dios le hizo a través de un pacto llamado el pacto davídico, el pacto que fue para el rey David y su tiempo. Mas nosotros ahora no caminamos ni con las bendiciones ni con las promesas de ninguno de estos pactos. ¿Por qué? Porque ya quedaron totalmente inoperantes, porque ahora nosotros, y repítalo todo conmigo, nosotros pertenecemos a un nuevo pacto. Nosotros somos participantes de un nuevo pacto y esto es a través de Jesús. Y aquellas promesas estando en el viejo pacto pues quedaron inoperantes porque un nuevo pacto fue estipulado y está vigente y se nos dice que este pacto es pacto eterno que no tendrá fin. Estudiemos el Antiguo Testamento, mas no nos confundamos con él. Estudiemos el Nuevo Testamento, mas no nos confundamos con él. Vivamos a través de la revelación de Jesucristo y entendamos que ahora Jesús es un rey que está vivo y que ya no es el mismo hombre que estuvo como carne llamado Jesús de Nazaret, que tuvo necesidades como hambre, que también se enfermaba, que estaba limitado porque no podía traspasar una pared, mas él al morir, estar muerto y resucitar al tercer día, él cambió. Ahora él es un Cristo vivo que está sentado a la diestra del Padre y que tiene todo dominio, poder y autoridad y que está dentro de nosotros y al estar dentro de mí me ha hecho embajador de su reino y nosotros tenemos la autoridad de un Cristo vivo y que no está eliminado para poder decir
toda mentira que el enemigo intente plantar en nuestro medio, pues ni tan siquiera le voy a hacer caso. No he de ignorar sus maquinaciones, mas he de declarar: soy parte de un nuevo pacto y tengo un rey vivo que ha vencido al enemigo y lo ha puesto inoperante. Porque cuando él estuvo muerto, él bajó a las profundidades del Hades, despojó el poderío del enemigo y le quitó la llave del abismo y lo encerró en prisiones de escarnio. Y él ya no tiene poder con alguien que haya nacido de nuevo. Tal vez el enemigo pueda controlar una vida que esté Cierto. fuera del proyecto de Dios. Tal vez el enemigo pueda con su potestad, porque como bien nos ha enseñado el pastor Domingo en prédicas anteriores, el enemigo no opera con un reino. Y al enemigo le fue despojado ese reino y él tiene un poder, una potestad. Pero para el que está en pecados, mas si yo vivo a través del nuevo pacto, yo puedo decretar que la sangre del Cordero, que solamente una vez y para siempre tuvo entrada en aquel lugar santísimo para expiar nuestros pecados, fue derramada. Y si él derramó y perdonó mis pecados, pues ya yo no vivo atrapado en el poder de la ley y del pecado. Y le regalo este versículo en Romanos 8:2. Romanos 8:2. Porque la ley de vida en el Espíritu me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si tú ya no estás bajo la ley del pecado, aquel tentador ya no puede tener control para tu vida. Si tú ya no estás bajo la ley del pecado, el pecado ya no puede tener aquella maldición que atraía tu vida, que era la muerte. En carne ya no se puede hacer nada, porque la carne seguirá pecando, mas el Señor va a decir: he aquí, estoy desde mi trono y miro hacia abajo, ya no miro el pecado de Abisai, ya no miro el pecado de Domingo, lo que veo es la sangre derramada del Cordero sobre su cabeza. Asimismo, como el espíritu de muerte que visitó a Egipto ya no vio más bajo las que dentro de las casas de los israelitas su pecado, ni vio más a sus hijos primogénitos, porque ellos habían recibido la orientación y la habían cumplido de poner en los linteles de sus casas la sangre de un cordero, y así pasó el espíritu de muerte y no los tocó. Asimismo, la muerte ya no me va a tocar mi vida, porque la sangre de Jesús, que es mayor a la sangre de cualquier cordero, está puesta sobre mi vida. Y así ni la maldición del pecado, ni de la muerte, ni las acechanzas del diablo podrán tocarme, porque él está vencido y porque su ley ya no es operante sobre mí. Y Romanos 8:2 me dice que una nueva ley, que es producto del levantamiento del nuevo rey, el rey Jesucristo, que es operante a través de su nuevo pacto, fue estipulada. Y esta ley ya no es la ley de Moisés. Vemos a muchos ministerios guardando el sábado, no comiendo puerco, guardando estatutos que ya no son operantes, porque tal vez muchas cosas que fueron dichas para Israel y que eran activas, pues ya no están operantes, porque existe un nuevo rey que trajo un nuevo reino, que trajo una nueva ley, que ya no es para muerte, ni que opera a través de sangre ni carne, porque ellos no pueden heredar lo que tú y yo hemos heredado, que ya no opera bajo la lógica y la razón del hombre, sino que opera por un edicto que dice: pues la ley de vida en el Espíritu. La ley de Dios, la ley del nuevo pacto, la ley operante ya no me produce muerte, sino que me está dando vida. Mi carne a los 80, 90, no sé, tal vez mañana, tal vez no llegue una hora más, va a morir. Mas mi espíritu y mi alma son compradas por la sangre y están operante en ella la ley que me hace ser un espíritu vivo y un espíritu que no tiene miedo de morir, de irme
a la condenación eterna. ¿Por qué? Porque ya el pecado, que era lo que me enviaba allá, no está operante sobre mí. Y un espíritu que no le tiene miedo a la segunda muerte, porque lo que está en mí es una ley que me tiene fortalecido y que me tiene vivo. Y que aunque muera la carne, me hará estar vivo para ese día. Aleluya y alabado sea el Señor Jesús. Cristo opera en la ley del nuevo pacto, y al nacer de nuevo crea en nosotros un beneficio de la vida, crea en nosotros el beneficio de ser operantes, crea en nosotros que Él en todo momento, tiempo y lugar esté agradado de nosotros y pueda operar a través de nosotros. Muchos pueden decir: no, yo hoy no puedo predicar, yo no puedo cantar porque antes yo hice esto y lo otro. Pues déjame decirte, la palabra nos dice que Cristo nos hizo aceptos en el amado. En todo tiempo, momento y lugar, tú eres acepto en el amado. Y quiero bendecirte con estas palabras. Quiero decretarte estas palabras y espero que no se olviden de su corazón. Todos los días nos es necesario nacer de nuevo y conocer algo más profundo y conocer los secretos del Señor. Y el Señor no se enoja de que tú quieras conocer más de Él, porque Él te lo dijo: clama a mí y yo te mostraré y te enseñaré cosas ocultas. Yo soy uno de los que me apunto para diariamente decir: Señor, crece en mi vida, hazme morir a la carne, enséñame a decretar lo que está operante y enséñame a vivir bajo tu ley de vida como un espíritu alegre, como una persona que irradia alegría, prosperidad, para que tu reino a través de lo que está operante pueda salir de mí como palabra y pueda sembrar esa semilla en muchos corazones, y así el proceso se haga una y otra vez y cumplamos el propósito eterno del Dios vivo, que es hacernos a la imagen de su Hijo, porque Él no viene a la imagen de Abisai García ni a la imagen de Dunamis Church. Él no viene a la imagen de Luz a las Naciones. Él no viene a la imagen de una iglesia que adoctrina con doctrinas de hombres o con lo que yo creo y me parece y lo que mi ministerio, lo que mi concilio establezca, sino que Dios viene por alguien que sea semejante al que es primogénito, y es Jesucristo. Así que, mis queridos hermanos, los bendigo con este humilde estudio, y una vez más, somos herederos del reino de los cielos, y esa vida, ese nuevo nacimiento, todos los días se renueva a través de la misericordia de Dios vivo dentro de mí. Bendiciones, y pasamos la palabra a nuestra querida pastora Fanny. Gloria a Dios. Amén.